¿Qué pasa, chicos? El vídeo de hoy yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo si os gustan las Yamahas. Es un vídeo además que tenía pendiente desde casi el principio del canal, porque muchísima gente me preguntaba por qué te compraste la R1 y por qué no otra moto, y es algo largo de explicar para una conversación de ascensor, como digo yo, pero la respuesta es esto: el cigüeñal Crossplane en un motor de 4 cilindros en línea, una obra de ingeniería que solo se ha atrevido Yamaha a hacer. Para que os hagáis una idea, por daros algo de contexto, los motores de 4 cilindros en línea, que es la configuración más típica, tienen más de 100 años. Más de 1000 empresas diferentes han fabricado uno, y todos dentro en su interior tienen un cigüeñal con esta pinta, el cigüeñal flat plane, ya sea este de una R1 2001 o este de aquí de un Renault Copa. Todos tienen la misma pinta. Vamos a ver las diferencias con el cigüeñal Crossplane de Yamaha y todos los efectos secundarios, tanto positivos como negativos, que generan el motor. Así que nada, dentro vídeo. Yamaha introdujo el cigüeñal Crossplane en 2009, así que como os imagináis son motores bastante modernos. Al principio iba a ilustrar este vídeo utilizando unos dibujos que he hecho en SolidWorks de los dos cigüeñales, pero gracias a mi amiguete Dani he podido tener un cigüeñal Crossplane de una R1 2015. Así que lo primero, darle las gracias. Le podéis seguir además en Instagram, Dani29, es un tío que da gas. Y este cigüeñal es de su R1 2015, que lo cambió por uno GTR, así que además es un cigüeñal con palmarés, que tiene un zip y un manchego ganados. Como os imagináis viendo el bloque y los pistones aquí, vamos a utilizar piezas reales para ilustrar todas las explicaciones. En concreto, esto es un bloque Yamaha R1 2001, que en aquel entonces montaba este cigüeñal, un cigüeñal flat plane, que tuvo avería en caja de cambios, está reventado el bloque, y como no valía para nada, pues estoy haciendo una mesa con él. Por cierto, suscribiros si queréis ver el vídeo de esa mesa, porque va a estar bastante chula, voy a hacer una cosa única. Y lo he modificado ligeramente, y cuando digo modificar ligeramente quiero decir meter en la fresadora y cargarme dos bancadas para que entrase el cigüeñal 2015 también, y poder enseñaros en el mismo bloque los dos cigüeñales cómo mueven de manera diferente los pistones. Así que nada, vamos para allá. No puedo hablaros del cigüeñal Crossplane sin antes hablaros del cigüeñal flat plane. Estos dos cigüeñales son de motores 4 cilindros en línea de dos vehículos muy diferentes. Uno, una R1 2001, antes de que Yamaha pasase a la configuración Crossplane, y otro de un Renault 5 Copa. Como veis, tienen exactamente la misma pinta. Y esto pasaría igual que si sacaseis el cigüeñal de un Mercedes de los 80, un Lada Niva, una S1000 RR, cualquier motor que se os ocurra con un 4 cilindros en línea tiene un cigüeñal así dentro. Se llama cigüeñal flat plane porque, si os fijáis, todas las muñequillas de las bielas, aquí es donde agarra la biela y aquí donde agarra la bancada, ¿vale? Hay 4, porque es un motor de 4 cilindros en línea, se sitúan en el mismo plano. Si cortásemos con un plano este cigüeñal, todas las muñequillas estarían en el mismo. De ahí el nombre flat plane. Ahora con los pistones y las bielas superpuestos. Además, os voy a ir soltando algún concepto importante, así que prestad atención. Como veis en el cigüeñal flat plane, cuando dos pistones están en PMS, punto muerto superior, el punto más alto de su carrera, los otros dos se encuentran en PMI, punto muerto inferior, el punto más bajo de su carrera, y se mueven 2 a 2. Es decir, entre este pistón y este pistón hay 180 grados, y entre este pistón y este pistón hay 180 grados. Siempre medimos las distancias de un conjunto rotante en grados. Esto es un motor de 4 cilindros en línea y 4 tiempos, así que necesitamos 720 grados de giro del cigüeñal para detonar los 4 cilindros. Ahora con todo el conjunto dentro del bloque motor, para que lo veáis mejor. Pensad que el motor está sin casquillos y sin nada, así que el movimiento no es todo lo fluido que debería, pero sirve para ilustrar el movimiento. Como veis, pistón 1 y 4 en PMS, vamos girando 180 grados, pistón 2 y 3 en PMS, pistón 1 y 4 en PMI, es decir, se mueven 2 a 2 de esta manera. Este es el cigüeñal de 4 cilindros en línea Crossplane de Yamaha. Es importante puntualizar lo de los 4 cilindros en línea porque, mientras que Yamaha es el único fabricante del mundo que ha utilizado un cigüeñal Crossplane en un motor de 4 cilindros en línea, no es el único fabricante del mundo en haberlo utilizado en otras configuraciones. De hecho, en los V8 el cigüeñal Crossplane es la configuración más típica. Por eso yo siempre digo que la manera más fácil de entender el motor de la R1 es coger un V8 americano, partirlo por la mitad, te quedas con una bancada y eso es un motor de R1.
Como veis, tenemos las mismas 4 muñequillas, porque sigue siendo un motor de 4 cilindros en línea, 4 bielas, 4 pistones, pero ya no están en el mismo plano. Esa es la gracia. Entonces, si apuntamos el cilindro 1, la muñequilla hacia arriba, veremos que el segundo cilindro se encuentra a 90 grados, un ángulo recto. El tercer cilindro se encuentra a 180 grados del cilindro anterior, y el último cilindro se encuentra a 90 grados del cilindro número 3. Aquí no lo vais a ver por los contrapesos, pero eso hace que si lo miras desde el frente tengas una muñequilla hacia arriba, una muñequilla hacia la derecha, una muñequilla hacia la izquierda y una muñequilla hacia abajo, es decir, una cruz. Si cortásemos en 2 planos esta vez las muñequillas, se cortarían formando una cruz de 90 grados, de ahí el nombre crossplane. Ahora con los pistones y las bielas superpuestos, si os fijáis, volvemos a tener un cilindro en punto muerto superior y otro cilindro en punto muerto inferior. Es decir, un cilindro en la parte más alta de su carrera y un cilindro en la parte más baja de su carrera, pero los cilindros del medio no se corresponden, no se encuentra uno en PMS y otro en PMI, es decir, los cilindros se mueven 2 a 2, pero no de la misma manera que en el flat plane. Y ahora el cigüeñal crossplane montado. Como os digo, recordad que este cigüeñal ni es de este bloque, por tanto no cierra porque son de diferentes diámetros, ni las bielas tienen los casquillos ni demás, así que el movimiento no es todo lo fluido que debería, pero sirve para ilustrar lo que queremos ver. Cilindro número 1, punto muerto superior, cilindro número 4, punto muerto inferior, pero como veis, cilindros 2 y 3 a mitad. Y según vamos avanzando, giramos 90 grados, cilindro 2, punto muerto superior, cilindro 3, punto muerto inferior, recordad que entre estos dos había 180 grados, pero cilindro 4 a mitad, de nuevo. Cilindro 4, punto muerto superior, cilindro 3, como veis, había otros 90 grados, está a mitad. Y finalmente, cilindro número 3, punto muerto superior. Espectacular. Os lo vuelvo a repetir para que lo veáis. Cilindro 1 alcanza su punto muerto superior, cilindro 2 está a 90 grados, cilindro 3 está a 270 grados, es decir, entre estos dos hay 180 grados, pero entre este y este hay 270 grados. Cilindro número 4, punto muerto inferior. Siguiente cilindro en alcanzar el punto muerto superior es el cilindro número 2, está a 90 grados del 1. Siguiente es el número 4, punto muerto superior. Y por último, cilindro 3. Os lo vuelvo a girar para que veáis. Como veis, el movimiento de los pistones no tiene absolutamente nada que ver con el cigüeñal flat plane. Ahora que os he enseñado ambos conjuntos y cómo se mueven los pistones dentro del bloque, seguro que ya todos sois unos expertos en motores flat plane y cross plane. Ahora vamos a ver por qué nos interesa eso y por qué todos los fabricantes del mundo lo hacen de una manera y Yamaha lo hace de otra. ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes tiene? Obviamente. En un motor de combustión interna y en general en cualquier conjunto que rote podemos hablar de dos equilibrios, el equilibrio primario y el equilibrio secundario. El equilibrio primario del conjunto ocurre a la frecuencia de giro, en este caso la frecuencia de giro del cigüeñal, y tiene que ver con las masas que intervienen en la rotación, mientras que el equilibrio secundario ocurre al doble de la frecuencia o más de giro y tiene más que ver con las fuerzas del conjunto que rota. Vamos por partes. Un motor de 4 cilindros en línea flat plane tiene un equilibrio primario perfecto, esto es la característica básica por la que es la configuración que se ha extendido tanto junto a lo compacto que es. ¿Qué quiere decir esto? Que sus masas se compensan 2 a 2, cuando dos pistones suben, dos pistones bajan, y al estar desfasados 180 grados entre sí, pistón 1 y 2 se compensa entre sí, pistón 3 y 4 se compensa entre sí. ¿Qué ocurre con el equilibrio primario en el cigüeñal crossplane? Pues seguramente los más avispados estáis pensando en lo mismo, porque tengo dos conjuntos de pistones a 180 grados uno de otro, con lo que me puedo compensar. En este caso lo que pasa es que en vez de ser 1 con 2 y 3 con 4, es pistón 1 con pistón 4, que está a 180 grados, y pistón 2 con pistón 3. Y sí, están a 180 grados, sus masas son iguales, por tanto la fuerza que producen es igual, pero hay un pequeño detalle, y es que van en direcciones opuestas. Es decir, cuando pistón 1 se acerca a PMS, pistón 4 se acerca a PMI, no a PMS. Entonces,
Aunque las fuerzas son iguales, al ser en sentido opuesto, esto lo que introduce es un desequilibrio torsional que se llama. Y es que al intentar aplicar, al aplicar dos fuerzas sobre un eje en dirección opuesta, lo que intentamos es girar ese eje desde su centro de masas. Es como si el cigüeñal intentase girarse a sí mismo. Esto es el principal problema que tiene el cigüeñal crossplane. Pero bueno, estaréis pensando, vale, como el equilibrio primario del cigüeñal tiene que ver con masas, si yo pongo masa en algún lado, podré cancelar ese desequilibrio, y eso es correcto. De hecho, la manera más típica de solucionarlo, ¿no?, como lo solucionan en los V8 americanos estos, si veis el cigüeñal de un muscle car, los contrapesos de los extremos son muchísimo más gordos que los contrapesos interiores del cigüeñal, y esto es justamente para compensar esas fuerzas de torsión que se producen, que más se acentúan en los extremos, porque aunque también pasan con los pistones del interior, al estar más cerca del centro de masas es menor la fuerza. Esto lo que pasa es que puede valer para un V8 americano porque se revoluciona a 6.000-7.000 vueltas y son motores más destinados a dar par que a subir alegres de vueltas, mientras que en una moto como la R1 o como la M1 de MotoGP lo que queremos es alegría, que suba de vueltas lo más rápido posible. Entonces, la manera más típica de solucionar un desequilibrio primario así, en motores que además les gusta ser alegre, es la misma técnica que utilizábamos ya en motores de un cilindro y dos tiempos, que también tienen un desequilibrio primario muy grande, y es un eje de balance. Esto es un eje que gira solidario al cigüeñal, con unos contrapesos estratégicamente puestos, pero que tienen que pesar muchísimo menos que si fueran directamente embebidos en el cigüeñal, y nos permite contrarrestar ese desequilibrio primario que la construcción del cigüeñal introduce. Pero esto no es gratis, el haber metido eje de balance nos quita potencia, así que hay que tener en cuenta que ya partimos con la configuración crossplane de un motor que va a ser menos potente que su homólogo si no tuviera este lastre. Vale, ¿y qué pasa con el equilibrio secundario? ¿Es tan bueno el cigüeñal flatplane como con el equilibrio primario? Pues aquí no. Esto es algo que arrastran intrínsecamente todos los motores de pistones y viene determinado por la biela. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla para que lo entendáis, y es que si tú tienes un motor, por ejemplo, de una carrera típica a 50 milímetros, ¿no?, eso quiere decir que entre el PMI y el PMS hay 50 milímetros, el pistón se mueve 50 milímetros hacia arriba y 50 milímetros hacia abajo, y en un cigüeñal flatplane ya sabemos que entre PMI y PMS hay 180 grados, es decir, media vuelta de cigüeñal me pone el pistón en la posición más alta o en la posición más baja, vale. Si tenemos 150 milímetros de recorrido lineal del pistón, la lógica nos diría que si giramos la mitad de 180 grados, nos colocaremos en la mitad de recorrido lineal. Pero esto no es así. Como la biela es una pieza recta, cuando se aleja del centro de rotación, hace que se coloque en posición inclinada, ocupando menos distancia contra el eje de rotación que cuando estaba perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Que si giramos 90 grados, en vez de recorrer 25 milímetros, que sería la mitad de la carrera, en este caso recorreríamos 29 milímetros. Es decir, el pistón sufre más aceleración durante la primera parte del recorrido que durante la segunda, y eso es un problema gordo. No gordo, pero eso es un problema que nos induce un desequilibrio secundario en el cigüeñal. Estaba editando y como no me parece que ha quedado suficientemente clara esa explicación, os la voy a dibujar. Como decía mi padre, la mejor manera de explicar algo es dibujarlo, y como el papel está muy anticuado, pues mejor por CAD. Así que aquí tengo un 4 cilindros en línea, ¿no? Ahora mismo estaría en punto muerto superior pistones 1 y 4, si mido aquí, ¿no?, estas dos distancias, el delta I, porque el eje de coordenadas sí está hacia arriba, ¿veis? Es 0,06 milímetros, bueno, no está en punto muerto superior exacto, aquí habría que sacar el reloj comparador, como quien dice, pero está lo suficientemente cerca, ¿no? Entonces, si yo ahora roto este cigüeñal 180 grados, nos encontramos en punto muerto inferior y tenemos esa carrera de 50 milímetros inventada, 49,87, suficientemente cerca. Y ahora viene lo divertido, que es que si rotamos ese cigüeñal solo 90 grados, la mitad de 180, lo que tu cerebro te diría es que aquí habríamos recorrido 25 milímetros, la mitad de la carrera.
pero ya veis que la realidad es muy diferente. Hemos movido 29 milímetros el pistón de manera lineal. ¿Por qué es esto? Esto aquí se ve muy fácil, ¿no? Cuando lo ves de lado, la biela, como veis, al estar inclinada, ya la distancia que tiene hacia el eje de rotación no es la misma que cuando está perpendicular. Y esto hace que el pistón acelere más en la primera parte del recorrido que en la segunda. Es decir, se mueve más rápido aquí que ahí. Pero es que eso se viene más acentuado cuando nos acercamos a los extremos. Cuando ese pistón tiene que cambiar rápidamente de estar subiendo a estar bajando, toda esa inercia tiene que ser absorbida por el conjunto que rota. Y en el motor 4 cilindros en línea flat plane tenemos un gran problema, y es que nos encontramos en el peor punto posible. Tenemos 4 pistones y los 4 pistones están cambiando de estar subiendo a estar bajando en el mismo momento, en el mismo número de grados, si os acordáis, arriba del todo, abajo del todo, de giro del cigüeñal. Eso hace que el equilibrio secundario de un motor flat plane sea muy malo. Esto se traduce en que el par inercial, que es otro término que tampoco quiero aburriros, sea muy malo en este tipo de motores. ¿Y cómo lo hace el crossplane? ¿Soluciona todo en esto? Bueno, tampoco lo hace tan bien, pero sí lo hace mejor, porque aquí, si os acordáis, cuando un pistón está en PMS, solo tenemos otro pistón en PMI, y además tenemos los 2 pistones interiores a mitad de recorrido, con lo cual no tenemos tan mal el equilibrio secundario, y esto es una de las ventajas del cigüeñal crossplane. Con todo esto ya más o menos tenéis muy buena imagen de cómo se mueve cada motor, los equilibrios primarios y secundarios, y ahora vamos al encendido. Vamos a ver cómo detonamos cada uno de los cilindros en cada una de las configuraciones. ¿Cómo sería el encendido en el cigüeñal flat plane? Como sabéis, en un motor de 4 tiempos detonamos al final del ciclo de compresión, es decir, cuando el pistón se encuentra en PMS y está la mezcla comprimida. En este caso, el orden de encendido más típico en un cigüeñal flat plane es cilindro 1, cilindro 3, cilindro 4, cilindro 2. Hay algunos motores ingleses raros de Rover y tal que disparan a cilindro 1, cilindro 2, cilindro 4, cilindro 3. Pero el orden de encendido más típico de toda la vida es 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Entonces, cilindro número 1, como veis está en PMS, detonación. Giramos 180 grados, cilindro 3, PMS, detonación. Cilindro 4 está en PMS, detonación. Cilindro 2 está en PMS, detonación. No confundir que aunque veáis que los 2 cilindros se encuentran en el mismo punto mecánico, no se encuentran en la misma fase. Cilindro número 1 está en compresión, tiene toda esa mezcla de aire y combustible preparada para detonar, y cilindro número 4 está en fase de escape. Entonces, este detona 1, detona el 3, detona el 4, detona el 2. Vamos ahora con el orden de encendido del crossplane. Prestad atención porque esto es lo típico, que como te despistes lo pierdes. Entonces, cilindro número 1 está en punto muerto superior, en la parte más alta de su carrera, y está en compresión, así que podemos detonarlo. Detonamos cilindro número 1. Tan solo 90 grados después, porque si os acordáis, entre este cilindro y este cilindro solo había 90 grados de diferencia, un cuarto de vuelta de cigüeñal, cilindro número 2 alcanza PMS, pero no está en compresión. Cilindro número 2 ahora mismo está en escape, así que no podemos detonarlo. Seguimos avanzando y cilindro número 4 alcanza también PMS, pero de nuevo está en escape, no podemos detonarlo. Así que seguimos avanzando y cilindro número 3 ahora sí alcanza PMS en compresión. Este sí podemos detonarlo. Detonamos este 270 grados después de haber detonado el cilindro número 1, acordaros. Si os acordabais, antes en el flat plane disparábamos 180, 180, 180, 180, ahora hemos hecho cilindro número 1, 270 grados después, cilindro número 3. Seguimos avanzando y 180 grados después, porque si os acordáis, entre estos 2 cilindros del medio había 180 grados, estaban justamente opuestos, cilindro número 2 alcanza PMS y esta vez sí está en compresión, así que ahora sí podemos dispararlo. Detonamos cilindro número 2, y tan solo 90 grados después, cilindro número 4 alcanza PMS en compresión, ahora sí podemos detonarlo. Y luego, otros 180 grados después, cilindro número 1 volvería a estar listo para detonar. Es decir, el orden de encendido ha sido cilindro número 1, 270 grados de giro, cilindro número 3, 180 grados de giro, cilindro número 2,
90 grados de giro, cilindro número 4, 180 grados de giro, cilindro número 1 otra vez. Es decir, 1, 3, 2, 4, pero a intervalos no regulares. Antes detonábamos 180, 180, 180, 180, ahora detonamos 270, 180, 90, 180. Y ese encendido irregular lo que le da a la Yamaha R1 y a la M1 de MotoGP ese sonido característico completamente diferente a cualquier otro 4 cilindros en línea. Por mucho que te cueste asumirlo, tu 4 cilindros en línea, tu S1000RR, suena exactamente igual que el Ford Fiesta de tu abuelo. Es cierto que por armónicos derivados del escape y cómo sube de vueltas puede que seas capaz de diferenciar ambos sonidos, pero si fueran unas revoluciones fijas, por ejemplo 5000 revoluciones los dos motores, es imposible diferenciar uno de otro. Eso es porque al final tu cerebro lo que oye es 180 grados de detonación, 180 grados de detonación, 180 grados de detonación, no hay más. Y en el caso de la R1, al ser diferente, pues suena de una manera diferente. Pero concretamente a mí lo que me gusta es cómo suena cuando sube de vueltas. Si os acordáis, en el vídeo de los primeros que hice del canal puse un micro en el escape y yo creo que era espectacular. Bueno, pues con toda la chapa que os he dado, yo creo que ya tenéis una buena imagen de cómo funciona esto, el cigüeñal Crossplane en un motor de 4 cilindros de Yamaha, y ahora vamos a resumir las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Como os acordáis, tenemos un desequilibrio primario que conseguimos corregir con un eje de balance, pero eso nos resta potencia, así que sería una desventaja. Y la segunda es que tenemos un mejor equilibrio secundario, pero eso no parece tan importante, mejora el par inercial, bueno, una pequeña ventaja frente a la configuración flat plane, pero ahora viene lo importante, tenemos un encendido irregular en un motor de 4 cilindros en línea, que esto es lo más importante del crossplane. Y aunque pueda parecer una desventaja, porque la lógica lo que te intenta llevar a hacer, ¿no?, es intentar detonar esos cilindros que tienes a intervalos regulares, ya sea en un 4 cilindros en línea o en un V4, como había en las 500 tiempos de MotoGP. Lo que se hacía es se detonaba cada cilindro a 180 grados de diferencia entre ellos para producir una salida de potencia lo más homogénea posible, porque recordar que las salidas de potencia de los motores de combustión interna no es como un motor eléctrico, no es una fuerza constante, sino que son golpes que vienen de esas explosiones que se producen en los cilindros. Pues aunque esto parece lo más lógico, y es la configuración Screamer que se conoce, detonar a intervalos regulares, que parece que grita cuando sube de vueltas, de ahí viene el nombre. Honda introdujo una tecnología nueva que se llama Big Bang y trata de detonar dos cilindros 2 a 2 de manera irregular. Entonces ellos detonaban en el V4 a 68 grados y luego a 292, y dos cilindros. Eso en tu cabeza te hace pensar que lo que introduce es un desequilibrio bestial en el motor y que va a ser algo malo. Pero en realidad lo que pasa es que en los neumáticos radiales, que son los que se utilizan ahora, tampoco quiero aburriros mucho, lo que pasa es que cuando están al límite de grip pueden pasar de agarrar mucho, la moto está agarrando muchísimo, a de repente no agarrar nada y luego encima centésimas de segundo después volver a agarrar, y ahí es cuando se produce el high side y el piloto vuela. Entonces, ¿qué pasa con el encendido Big Bang? Con un encendido irregular, como no entregas la potencia a intervalos regulares en el neumático, le das tiempo a que se vuelva a recuperar su forma y vuelva a agarrar más, y es por eso que el encendido Big Bang en motores V4 en MotoGP está tan popularizado. No confundir la R1 con un encendido Big Bang, porque la R1 no detonamos 2 cilindros a la vez y 2 cilindros a la vez. La R1 tiene un encendido irregular parecido al del Big Bang, pero no es un encendido Big Bang. Entonces por eso me gusta tanto, porque tienes, por así decirlo, parte de los dos mundos. Te acercas al equilibrio del motor Screamer, pero aparte tienes un encendido irregular que te permite tener mejor grip y mejor feeling en el tren trasero. Por eso todos los pilotos siempre dicen que la R1 es una moto con la que te entiendes muy fácil, que es muy fácil saber lo que te hace la rueda trasera, y da igual tu nivel de pilotaje, eso lo notas, es como una moto muy amigable, que parece que no te quiere matar. Obviamente si te esfuerzas puedes salir volando con cualquier moto, eso no hay duda, pero esta sería la razón más importante del cigüeñal Crossplane. Espero no haberos dado mucho la chapa. Esto de YouTube es, ¿no?, mantenerse en la delgada línea de satisfacer a los curiosos sin aburrirlos, así que no sé si esta vez me habré pasado o no, ya me lo dejáis en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo.